Buen día, gente del IAE. Hoy, martes, seguimos leyendo del Evangelio de San Marcos, que los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además hay otras muchas prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de las vajillas de bronce y de las camas. Y entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio ustedes afirman: si alguno dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarle. En este caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición de ustedes mismos, la que se han transmitido, y como estas, hacen muchas otras cosas. Mientras la gente sencilla se acerca al Señor, confía en Él, le cree y va tratando de entender lo que Jesús dice, hay un grupo de personas que va a aparecer con fuerza, que es aquellos que llama Marcos los fariseos y los escribas. Los primeros, una fuerte secta de judíos piadosos que tenían una gran fama entre la gente del pueblo, porque habían logrado popularizar la ley de Dios, de manera que la habían hecho muy cercana a la gente. Pero tal vez habían pecado de esquematismos y entonces habían como armado toda una serie de preceptos que se iban sumando a los preceptos que poco a poco se habían ido vaciando de contenido, quedando solamente como formalidades. Y entonces lo que va a hacer Jesús, muy en la línea con todos los profetas de toda la historia de Israel, es la de recordarles que los preceptos exteriores no son lo que importa, sino que lo que importa es el corazón. Un corazón que bendiga a Dios, que viva la justicia y no el cumplimiento exterior de una serie de cosas. ¿Qué eran las purificaciones rituales de los judíos? Una forma de recordar que estaban llamados a ser un pueblo santo. Y entonces, un pueblo santo significaba un pueblo libre de pecados, y de un modo simbólico, las purificaciones les ayudaban a ellos a recordar que no podían comportarse de cualquier modo. Y entonces había alguna serie de cosas que los podían poner en contacto con el pecado y simbólicamente se limpiaban del pecado cuando volvían de lugares donde habían tenido comercio, donde habían tenido trato con personas que no eran del pueblo judío. No era de ninguna manera un gesto querido por Yahvé Dios para demonizar el mundo que estaba afuera, sino que era una llamada de atención a que ellos recordaran que estaban llamados a vivir como vive Dios, como santos. Para ellos se transforma en una formalidad que lo ven a Jesús no cumplirla y se olvidan de saber si lo que Jesús dice es inteligente, es interesante, si cuida a la gente, si se acerca a los demás, si está mostrando la bondad de Dios con la gente que está alrededor, y se quedan solamente con la formalidad. No se lava las manos, no limpia los platos, come con publicanos. Y entonces Jesús empieza de un modo muy fuerte a llamarles la atención y a decirles: recuerden hacia dónde van esas formalidades. Cristianos
No se trata de ir a misa los domingos, se trata de ser bueno. Para ser bueno necesito ir a la misa los domingos para escuchar la palabra de Dios, para rezar con el pueblo fiel de Dios, con mis hermanos los cristianos, para recibir la fuerza de Jesús en la Eucaristía, para revivir ese momento en que Jesús se entrega por nosotros de manera de poder inspirar mi entrega por los demás. No se trata simplemente de estar como un florero en una representación teatral que sucede fuera de mí. Y entonces Jesús nos va ahora a invitar con todas estas discusiones que va a tener con los fariseos y con los publicanos, a meternos dentro de nosotros mismos y a ver cómo puedo ser yo para que mi cristianismo se note en mis comportamientos, que mi deseo de ser parecido a Dios me lleve a ser con los demás parecido a Dios, y Él me va a mostrar el camino. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.